ir formando en mayor medida, pues es precisamente a los varones. A mí me parece que hay que atender el tema, hablando del tema del embarazo adolescente. Yo quisiera hacer algunos comentarios desde diferentes puntos de vista. Primero, ya se comentaba aquí, se habló acá de la importancia de la prevención. Y la prevención tiene que ver mucho con la legislación y las políticas públicas que los gobiernos establezcan al respecto, y tiene que ir desde diferentes aspectos. Por supuesto que uno y muy importante es el acceso no solamente a la información, sino también a los anticonceptivos, a que jóvenes educados responsablemente también tengan acceso a los anticonceptivos, y que las mujeres no seamos señaladas cuando se nos ocurre ir a una farmacia a comprar un condón, porque entonces está muy mal, es mal visto que una mujer vaya y compre un anticonceptivo, y un hombre podrá hacerlo en cualquier momento y hasta incluso podría presumirlo. Nosotros tendríamos que estarlo haciendo escondidas, porque precisamente no hay ni un acceso garantizado a las mujeres a los anticonceptivos, pero tampoco hay un acceso social a que las mujeres podamos decidir libremente sobre nuestra actividad sexual. Pero esto yo también quisiera un poco ligarlo a lo que, estas palabras que a lo mejor para muchos y muchas incluso son fuertes, a lo que tenemos que hacer y trabajar en materia de educación sexual y sexualidad, ya nos explicaba la experta, porque ciertamente el origen es generacional. Yo sé que el actual gobierno, la reforma educativa, le están apostando una manera distinta de ir formando a nuestros ciudadanos, a nuestros niños y a nuestros jóvenes, pero también sé que será un trabajo no sencillo y de muchos años, y que tendremos que estar haciendo desde los hogares, quienes queremos garantizar el respeto a los cuerpos de nuestros niños, nuestras niñas, nuestras adolescentes. Y lo digo porque precisamente como madres, y lo digo yo como mamá, es difícil, es complicado atrevernos a hablarles a nuestras hijas de sexualidad. De pronto no sabemos cuál es la edad apropiada para poderles hablar del tema, cuando realmente en la escuela ya están absolutamente mal informadas por la influencia de compañeros y compañeras, y todo porque en casa no nos atrevemos a hablar directamente de lo que es o no correcto en función del respeto a sus cuerpos, y de lo que es o no responsable con respecto a el ejercicio libre de su sexualidad a una edad apropiada. Y creo que esos esquemas, esos bloqueos mentales que nos hemos ido estableciendo como mujeres, como padres, como seres humanos, son los que en principio tendríamos que estar venciendo para garantizar que brindemos la información adecuada a nuestros hijos para que puedan protegerse al respecto, y para que un adolescente pueda en todo caso ejercer de manera responsable su sexualidad. Porque contrario a lo que muchos pensamos y a lo que muchas madres y padres quisieran, la vida sexual la están iniciando nuestros niños y niñas a los 11 años, en promedio. Y eso es espantoso, cuando son niños y niñas que no tienen la información al alcance de sus manos de una persona confiable que les pueda decir qué y cómo evitar también el caer en un acoso que puede terminar en una violación. Porque lo comentaba hace rato Estefanía, y me hubiera gustado que lo tocara, haber hablado antes para que nos ayudara a hablar de este tema nuestra psicóloga, porque lo debe de entender mucho mejor que yo, pero es cómo vamos nosotros cometiendo, tal vez sin querer, pero culturalmente, dos errores paralelos. Por una parte, no nos atrevemos a hablarle de sexualidad a nuestros niños, no nos atrevemos a decirles que sus partes privadas son solo suyas, que nadie puede tocar, que nadie puede hacer X o Y cosa, que ellos tienen que tener la confianza de platicar con su mamá y de poder contar lo que está sucediendo en la escuela, con tíos, vecinos y demás. Pero por otra parte, lo sexualizamos a temprana edad. El niño apenas habla, la niña apenas habla, y ya le preguntamos si tiene novio, si le dio besos, si le da abrazos, y vamos metiéndolos a un concepto de sexualización que es incorrecta, es inapropiada. Un niño de 2 años, de 3 años, de 5 años no tiene por qué estar pensando en que tener una pareja, como propiamente visualiza a sus padres, a sus tíos o en la televisión,
es algo que ellos a los 5 años puedan hacer. Y entonces, por una parte, somos cortos, nos quedamos cortos al no querer hablar de temas importantes como evitar que toquen sus partes privadas, pero por otra parte los vamos sexualizando a insistirles si te gusta tal niño o te gusta tal niña y por qué no son novios y te dio un abrazo y por qué no le llevas un chocolate a tu novia, y los vamos metiendo a un concepto de sexualización muchísimo más complejo y riesgoso que el hablarles claramente del cuidado de su cuerpo mismo. Y creo que ahí es en donde tendríamos que estarnos concentrando en las reformas educativas al respecto para capacitarnos, porque entiendo que es un tema generacional y que habrá muchos aquí que si se ponen a reflexionarlo van a coincidir con este punto de vista. Habrá quienes incluso les espante aún un poco, pero que si nosotros vamos a los números y a las cifras crueles del número de niños, de niñas y de adolescentes que son violadas, que son violentadas sexualmente y que muchas de ellas terminan en embarazos adolescentes, creo que estaríamos intentando hacer muchas más cosas en materia de prevención. Y con esto incluyo también otro tema que ya se planteó aquí, que es, dentro de esta sexualización, el respeto a las decisiones que toman nuestras niñas y nuestros niños. Efectivamente, exigirles una muestra de cariño no abona en nada a enseñarlos a respetar sus propios cuerpos y a tomar sus propias decisiones. Exigirles a que abracen o besen a X o Y persona, así sea su abuelito, su abuelita, su tío o su tía, no ayuda a que nosotros les enseñemos la otra parte, que es poner límites cuando se trata de proteger su propio cuerpo. Nosotros tendremos que ir cambiando todos estos conceptos de las demostraciones afectivas y permitir el libre desarrollo de nuestros niños en este sentido, y también un poco reflexionar que cuando no quieren dar esa muestra de cariño, pues simple y sencillamente es porque no están de humor, o empezar a poner atención si algo más está sucediendo. Y que empecemos a atender a los niños en función de cómo los educamos para que conozcan sus cuerpos, cuiden sus cuerpos, pero no los sexualicemos a edad temprana con imágenes tradicionales de lo que se debe de hacer o no con una pareja, y también con nuestras niñas a identificar lo que es el acoso. A mí me parece realmente dramático que hace 10 años yo empecé a entender el acoso que viví de profesores en la primaria o en la secundaria, y que en ese momento no lo entendía, y que ahora a distancia digo, ¿cuántas niñas estarán en esa misma situación? Porque nosotros no les explicamos que un piropo no es solo un piropo, porque nosotros no les explicamos que una caricia no está bien, así sea solamente decir qué bonita estás, mija, porque nosotros no les enseñamos a poner esos límites ante figuras de autoridad, porque más bien educamos a decir tienes que respetar lo que diga el maestro y tienes que hacer lo que el maestro diga, porque en la escuela el maestro es el que manda, y no educamos a nuestros hijos a entender cuáles son los límites entre respetar las reglas de un entorno en el que participas, como es la escuela, y exigir el respeto a tu propio círculo interno, personal, y a que respeten tu círculo vital, o a que respeten los comentarios y señalamientos que de pronto puedan hacerse. Yo creo que tenemos muchísimo trabajo que hacer al respecto, pero que no lo vamos a poder conseguir solas. Necesitamos de la aportación de las diferentes perspectivas y puntos de vista para que no nos convirtamos en una sociedad doble moral, en una sociedad que por un lado nos escandalizamos, pero por el otro lado no nos comprometemos a educar a nuestros hijos y a nuestras hijas. En una sociedad en la que por un lado señalamos, pero por otro lado nos asombramos de que un niño puede andar en la calle hasta las 3 de la mañana, pero ¿cómo es posible que en una fiesta de 15 años haya niñas a las 12 de la noche? ¡Qué irresponsabilidad! Bueno, pues tenemos que empezar a educar en ese sentido. Una mujer
no se le debe de faltar al respeto. Así esté a la medianoche en la calle, así esté alcoholizada o desnuda. Tenemos que acostumbrar y educar a nuestros niños, a nuestros varones, a que a los seres humanos, hombres o mujeres, se les respeta. Y que no es culpa de una mujer porque sale tarde en la noche o de una niña porque va a una fiesta de 15 años. Que tenemos que garantizar esa tranquilidad y esa seguridad de que podemos estar con la misma libertad en un mismo sitio sin poner en riesgo que nos vayan a faltar al respeto solo por ser mujeres. Pero esa educación nos corresponde a todos y la vamos a hacer, sí, desde la legislación, sí desde los aspectos jurídicos, sí desde las políticas públicas, pero sobre todo desde la convicción que como padres de familia tengamos para ir abriendo nuestras mentes a capacitarnos y a ser mejores formadores para nuestros hijos. Excelente la intervención de la licenciada Vizcaíno, y vamos a continuar con las preguntas. Vamos a pasar al segundo bloque. Vamos a ponernos ahora, ya que estamos en el Congreso, un poco más juristas. Vamos a hablar de la Constitución. El artículo 4 constitucional es el que establece la igualdad entre mujeres y hombres, y cito, comienza el artículo diciendo: el varón, qué mal que diga varón, pero el varón y la mujer son iguales ante la ley y tienen derecho a la autodeterminación del número de hijos o hijas que decidan tener. Es decir, en este artículo nos habla de la autodeterminación a la familia en el sentido más amplio, a la igualdad entre hombres y mujeres en el sentido jurídico, pero también sustantivo. En ese orden de ideas, y comenzando como prometimos que íbamos a cambiar, vamos a comenzar ahora otra vez con la licenciada Vizcaíno. Coméntanos, ¿qué derechos, como lo decían ahorita, tenemos que reconocer? ¿Qué derechos tenemos las mujeres o de cuáles podemos hacernos valer desde ese cuarto constitucional? Yo creo que ya se cansaron de escucharme. Pero bueno, voy a ser breve en esta ocasión. En el sentido estricto de lo que la Constitución marca, tendríamos que tener garantizada plena igualdad, acceso absolutamente a todo y el mismo trato absolutamente en todo. Desafortunadamente, una cosa es lo que dice nuestra Constitución y otra cosa es lo que aún podemos o no podemos tener y garantizar en las calles. Legalmente tenemos derecho a cualquier cosa, pero en la vida cotidiana las mujeres nos damos cuenta que no necesariamente sucede así. Y yo les pongo un ejemplo muy específico, pero que creo que la mayoría de las mujeres que están aquí presentes lo van a entender y espero que a los hombres les haga un poco de conciencia. Por más que hemos ido avanzando en decir, las mujeres también podemos decidir el ejercicio libre de nuestra profesión. Y si hay mujeres que deciden ser amas de casa, qué bueno que quieran ser amas de casa. Y ojalá que sean las mejores amas de casa que tengan en esa colonia, en ese estado y demás. Pero si existimos mujeres que decidimos que queremos tener un desarrollo profesional y también convertirnos en madres, ¿cuán complicado es eso? Porque no existe culturalmente la preparación suficiente para que los hombres asuman la paternidad de manera responsable. Y si una mujer decide trabajar, se sigue entendiendo que es su responsabilidad, además de trabajar, ver cómo se organiza con los niños. Porque el hombre solo se levanta, va a trabajar, regresa a comer y luego llega a dormir y a descansar porque llegó cansado de trabajar. Y la mujer sigue teniendo, pues vas a trabajar porque quieres y entonces tú te haces responsable de los uniformes, la ropa, la comida, los trastes, la casa y si vas a tener que salir de viaje, de cómo organizas la vida de los niños. Y las mujeres que han decidido desarrollar su vida profesional me dirán si tengo o no la razón. Pero, ¿qué sucede cuando en una pareja o en una familia donde hay hijos, el hombre dice, mañana tengo que ir a un viaje de trabajo, así es que prepárame la maleta porque me salgo a tales horas y no sé qué? ¿Y qué sucede cuando una mujer va a salir de viaje? Es, oye,
fíjate que a lo mejor voy a tener que salir porque mi jefe me dijo que... Primero tenemos que ver cómo buscamos la justificación perfecta para que no vaya a saltar el hombre. Y segundo es, pero aquí están los uniformes de los niños, ya me puse de acuerdo, mi mamá va a pasar por ellos, la tía los va a recoger, van a comer con mi hermana, en la noche van a hacer la tarea con fulanito y los va a bañar no sé quién para que te los tengan todos listos, la comida te la deje en el refrigerador, nada más la calientas y tenemos que seguir cargando con el 100% de la responsabilidad de un hogar cuando la educación y la familia es de los dos, cuando la responsabilidad es de los dos. ¿Qué pasa cuando tenemos hijos pequeños y nuestro horario laboral no coincide con el de las guarderías? Las que tenemos suerte de tener acceso a las guarderías. Pues simple y sencillamente, o dejas de trabajar, o dejas de trabajar. Porque difícilmente encontramos personas o guarderías disponibles en turnos vespertinos o en turnos nocturnos. Como si las mujeres todas tuviéramos trabajo de gobierno de 8 de la mañana a 3 de la tarde y entonces el resto del problema sigue siendo nuestro por esta cultura. Porque el hombre no va a decir, oye, yo adecuo mis horarios y tiene la posibilidad de hacerlos para que tú puedas seguir trabajando y yo me quedo con los hijos, porque la responsabilidad de los hijos es mayormente de la mamá porque necesitan más a la mamá. Que es lo que luego nos vamos ahí creando esta conciencia. ¿Qué es lo que creo yo que tenemos que garantizar? El respeto a esta igualdad de las leyes secundarias. El que si decimos que las mujeres somos iguales y una mujer decide trabajar, pues debemos de buscar garantizar que haya guarderías vespertinas, debemos de dar pasos importantes a garantizar que haya guarderías nocturnas, pero no solamente guarderías, con el concepto tradicional que conocemos que es para el cuidado de los niños de 0 a 4 años. Tenemos que garantizar que haya estancias en las que nosotros podamos dejar a nuestros hijos de manera segura, aun cuando sean niños que van a la primaria o a la secundaria, porque el horario escolar no coincide con el horario laboral de las mamás. Porque en la Constitución está bien, empieza a funcionar, empezamos a tener cambios, pero no han sido suficientes en tanto no generamos todas las condiciones que se requieren alrededor para que las mujeres podamos ejercer realmente esa igualdad. Y que esa igualdad, insisto, parte desde la perspectiva como madre, pero también para cualquier mujer que decide dedicarse a cualquier profesión, que en este momento sigue siendo señalada porque sí es una profesión para hombres, porque si no es un trabajo para mujeres, porque si eres mujer entonces se asume que eres más débil o tienes menos compromisos, porque sigue habiendo una serie de listas de por qué las mujeres no debemos de dedicarnos a X o Y cosa, por qué las mujeres no debemos de opinar en ciertos temas, por qué las mujeres no podemos participar de ciertas actividades, y sigue habiendo un bloqueo también mental en los hombres, que ojalá que podamos avanzar en eso, porque un ejemplo claro es un foro como este, en el que seguimos las mujeres hablándonos a las mujeres, que eso está muy padre, porque de pronto algunas compartimos puntos de vista y nos vamos abriendo la mente, pero ojalá que cada vez tengamos a más hombres involucrados escuchando cuál es la visión desde el lado de las mujeres, porque luego resulta que ni siquiera se dan cuenta. Ellos piensan que están actuando bien porque te preguntaron si querías que pasaran por los niños y ya es suficiente. Ellos piensan que te están atendiendo bien porque te dieron permiso de trabajar, pero no están escuchando toda esta perspectiva que nosotras tenemos y que sin duda hace falta todavía mucho en políticas públicas, y no sé si más adelante hablaremos de eso, porque tiene que ver no solamente con el derecho a trabajar, con el acceso a guarderías, sino con la garantía de tener espacios públicos iluminados y seguros de acuerdo a las características de las mujeres, porque no es lo mismo para una mujer caminar por una calle sin luz a las 9 de la noche que para un hombre. No experimentamos las mismas emociones, la misma sensación, el mismo temor, ni los mismos riesgos. Las políticas públicas tienen que ser de manera integral
y creo que ese es el gran reto que se tiene no solo desde la legislación, sino desde los gobiernos municipales, estatales y el federal propiamente. Muchísimas gracias, Indira. Y ahora vamos a pasar también en el mismo tenor, cuarto constitucional, igualdad, derecho a la familia en el sentido amplio y a la decisión de la cantidad de hijos. Miriam. Muy bien. Bueno, 3 palabras que resaltan en esto, ¿no? Libertad, familia y la autonomía. Cuando nosotros hablamos de esta posibilidad de elegir, primero, si queremos o no ser madres. Esta es muy importante porque además la maternidad no es separada de la reproducción, ni mucho menos del ejercicio de nuestra sexualidad. Parecen unidas en una y son 3 cosas distintas. Entonces, hablar de maternidad, podemos ser madres de múltiples formas. La reproducción, pues ahora también hablamos de formas de reproducción. Y pues el ejercicio de nuestra sexualidad parece que es también esclavo de estas otras 2 condiciones, la maternidad y la reproducción. Entonces la pregunta también sería, ¿qué sucede cuando decidimos no ser madre, pero no tenemos acceso a la forma más adecuada, más digna? Esa es la palabra de lograr ese objetivo. ¿Cuánto cuesta un condón femenino? ¿Cuántas mujeres han querido comprar un condón para mujer en una farmacia o ir a un centro de salud y que les sea otorgado? ¿Cuántos hay? Creo que no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Puedo yo decidir no ser madre y que me garanticen eso? ¿Qué método puedo usar? ¿De qué manera puedo acceder a ejercer mi derecho? Cuando me enfrento también a creencias, a actitudes. ¿Cuántas veces he estado en reuniones sociales, con la familia, en el entorno laboral? Y las preguntas relacionadas con la maternidad son casi obligadas, sobre todo si eres una mujer casada de cierta edad y te preguntan, ¿y los hijos? ¿Para cuándo? Todas esas situaciones sociales están llenas de prejuicios, de creencias, de actitudes que tomamos frente a la sexualidad. Entonces, familia, si decides tener una familia, tienes el derecho también de decidir qué espacio tienes entre tus hijos, cómo me cuido, las actitudes que tomamos frente al uso del condón, por ejemplo, por qué no usarlo, por qué, incluso hablando de infecciones de transmisión sexual, la única forma de protegernos de una infección, incluso VIH, es el uso de un método de barrera, que es el látex o el condón. Entonces, tener acceso a esto es importante y las actitudes que tomamos, porque a veces hay miedo, temor de acercarme, vergüenza de preguntar y no sé cómo garantizar que voy a lograr mi objetivo sin herir o lastimar mis deseos o el ejercicio de una sexualidad plena, con salud. Gracias. Muchísimas gracias, Miriam. Y vamos ahora con Estefanía Veloz. Yo considero importante también recordar que muchos de los temas en torno a la sexualidad suelen ser muy heteronormados. Entonces, generalmente estamos escuchando temas que tienen que ver con las relaciones heterosexuales y con los métodos anticonceptivos en las relaciones heterosexuales y con las familias heterosexuales, y se nos ha ido entre las manos entender que México también es un país pionero en el tema de las familias lesbomaternales. O sea, en México ya es un derecho de las mujeres no solamente casarse, sino adoptar hijos o hijas, y además en el ejercicio de la maternidad decidir qué persona de la pareja puede ser registrada como primer apellido y el segundo apellido, que es muy importante porque a partir de la conquista de estos derechos vamos conquistando otros, ¿no?, que van de la mano con el tema de la diversidad sexual, de la conquista de otros derechos que por
supuesto vienen de muchos movimientos sociales. A mí me gustaría recordar y quizá abonar abonar un poco a la conversación sobre la igualdad. Basta estudiar derecho para entender que las leyes no fueron hechas para nosotras. Y entonces que una constitución que nos dice que somos iguales ante la ley, pues nos deja ver todos los días que no es cierto. Porque en México matan 9 mujeres al día y tenemos que avisarnos si llegamos a casa o no, porque existe la posibilidad de no llegar. Existe la posibilidad de no volver. Entonces una constitución que no prevé este tipo de desigualdades, pues solo está en papel, y así en papel las cosas no funcionan. Tenemos 10 años hablando sobre proteger a las mujeres de la violencia, tenemos 10 años hablando sobre la reproducción, tenemos 10 años hablando sobre las mujeres que viven en la pobreza, pero 10 años después no han cambiado nada y los números parece que van aumentando y es peligroso. Entonces podríamos irnos en un fetichismo legislativo, constitucional, que queda bien en papel, pero si no lo aterrizamos efectivamente, como decía Indira, en las calles, en las escuelas, en los espacios donde podría ser más fácil donde permee el mensaje, no vamos a cambiar muchas cosas. Y sobre todo un país en el que el sistema penal y el acceso a la justicia para las mujeres es muy complicado y es muy difícil, porque siguen siendo sistemas que no están hechos para nosotras y que no están hechos para dar resultados. En México, solamente 2% de las denuncias de violación se resuelven. 2%. Es más fácil no denunciar y te ahorras un proceso de revictimización. Por más que hemos gastado millones en tratar de concientizar a los servidores públicos en que tengan perspectiva de género y sean amables y entiendan, hay cosas que no están cambiando. Y ahí mi consejo sería un tema de autogestión, un tema de empezar a hacer grupos, empezar a hacer colectivos, empezar a hacer espacios, y de ahí a llegarnos de personas aliadas en espacios de poder, como lo son diputadas, senadoras, gobernadoras, representantes populares en general, pero tiene que empezar de abajo, tiene que empezar de un espacio en el que es tan disruptivo el mensaje que no se puede evitar. Entonces a mí me gustaría recordar eso, que estamos aquí para hablar de los derechos reproductivos y sexuales a los que hemos sido negadas durante mucho tiempo, pero que también el hecho de hablarlo y de decirlo y de reconocer que tenemos aliadas es muchísimo más poderoso que esperarnos a que promulguen una ley que hable al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Estefanía, y vamos a continuar con la diputada federal Doreni Cayetano. Bueno, pues rescato muchas cosas del tema de la igualdad, que en realidad no la hemos alcanzado plenamente. Mucha gente dice, bueno, ¿por qué las mujeres siguen luchando por más derechos? ¿Para qué quieren más? ¿Qué se los comen o qué? En realidad es que no hemos alcanzado una garantía de libertades como lo es transitar en nuestro país. Transitar libremente, transitar sin que nos violenten. No vamos a hablar de las violencias entre las propias mujeres, sino también una violencia que escala a tal nivel en que hay feminicidios, y estos feminicidios tienen que ver con el desprecio hacia el cuerpo de la mujer. Y esto es un tema del que nos debemos ocupar todas las personas. O sea, ¿por qué hay seres que desprecian tanto el cuerpo de una mujer, que la mutilan, la degradan y la entierran viva? En este campo del avance de los derechos de las mujeres, de la creación de leyes, entre otros, también hace unos días se acaba de aprobar la prohibición del matrimonio infantil. Es increíble que en pleno 2019 apenas hayamos prohibido el matrimonio infantil. Y lo peor es que no eran niñas casándose con niños, como este amor romantizado de Romeo y Julieta. Son niñas casándose con señores, son niñas vendidas a señores, porque nuevamente no somos dueñas de nuestra propia voluntad. Entonces, este tipo de reformas y derechos
2019 y se acaba de aprobar la prohibición al matrimonio infantil. Es verdaderamente vergonzoso que sea tan lento el avance en materia de los derechos y propiamente que no alcanzamos esta igualdad, esta mentada igualdad o paridad en todos los niveles. ¿Por qué? Justamente porque está muy normalizado las agresiones desde todos los núcleos a nosotras las mujeres. Como bien lo mencionaban, empieza también desde las escuelas. O sea, tenemos ya, si nos juntamos, las niñas, las mujeres, nuestras amigas, todas tenemos un relato de cómo el profesor nos vio lascivamente, cómo nos acariciaron sin que nosotras quisiéramos. Y eso está mal, porque puede ser que a lo mejor una persona no haya tenido este tipo de experiencias, pero con que una la haya tenido es suficiente razón para tratar de evitarlo. La mayoría hemos tenido estos casos, y estos casos que incluso tienen que ver con sectas dentro de las escuelas que se van cerrando y van orillando a las alumnas, y se los cuento porque lo recibimos como caso en la Comisión de Igualdad, donde las obligaban a ser parejas de los maestros para obtener calificaciones. En una posición de poder como lo es siendo profesor o autoridad de una escuela, por supuesto que tiene una connotación diferente a que andes con otro de tus compañeros en la escuela. Tiene una connotación de obligatoriedad por la cual pues en son de avanzar, de trascender, es a lo primero que te ciñes, y ejercen una violencia incluso psicológica y de aislamiento de familia, amigos, etcétera, entre otros temas. Luego también pasamos al tema de que en la prevención no tenemos acceso pleno a lo que decía la compañera psicóloga. Sí, o sea, las niñas, las mujeres no pueden ir a acudir. Aquí estamos pues muy en la urbe, pero en los pueblos más recónditos donde solo hay un centro de salud, y además ese centro de salud está en el centro del pueblo, es impensable que una mujer vaya y pida preservativos o una explicación de la sexualidad en un punto donde todo el mundo la está viendo. Pero insistimos, no se ha alcanzado esta plenitud de derechos, porque si un caballero va a una farmacia y pide un preservativo, no pasa nada. Y si va cada semana y tiene parejas diferentes, no pasa nada. Y si, porque también los estudios nos dicen que la mayor parte de las personas, las mujeres, se contagian de sus parejas estables. ¿Qué quiere decir? Que la pareja, el varón, no ha sido y no ha tenido una sexualidad responsable y va contagiando por ahí. No tenemos ese hábito de exigencia hacia una sexualidad responsable, y muchísimo menos específicamente para los varones. Tenemos todas estas cosas que no se han legislado y que no se han hablado de ellas, como en una época de oscurantismo. Es increíble que en este tiempo sepamos que hay parejas homoparentales y no les otorguemos derechos que tienen que ver con su pago de impuestos. Con su pago de impuestos y la protección y la tutela hacia las personas que viven con ellos, que ellos cotizan, es su derecho legítimo, como el de todas las personas, y no puede haber personas de primera y de segunda. Entonces, todo este tipo de temas que si los vamos hilvanando, pues nos suena a que todavía no hemos alcanzado y no hemos superado esta era de oscurantismo específicamente para nosotras las mujeres. Entonces, esa es la perspectiva de que el cuarto constitucional está en papel, en las placas, pero nos falta mucho por transitar hacia una paridad y una igualdad que proteja y tutele el derecho de todas las mujeres, y no solo de las mujeres que tenemos el privilegio de acceder a la educación pública y gratuita, cuando menos, sino las mujeres que vienen atrás de nosotros, las personas que no tienen estudios, las personas que tienen que trabajar todo el día y tienen que dejar a los niños solos en su casa, sin cuidado, o que los críe la televisión, que es el peor de los ejemplos que pudiéramos encontrar. Entonces, sí me parece que tenemos ahí como una brecha entre lo que postulan nuestros artículos, nuestras leyes, y con lo que en realidad vivimos las mujeres.
Muchas gracias, diputada Oreni. Y para concluir este panel, vamos con la tercera pregunta. Y quiero que nos enfoquemos en qué se necesita. Políticas públicas y legislación, qué se necesita para que las mujeres decidamos qué profesión queremos ejercer, decidamos qué carrera queremos estudiar, decidamos si llegar a las 3 de la mañana o no, decidamos usar un condón o no, decidamos qué queremos ejercer en nuestras vidas, decidamos cómo queremos formar una familia o cómo no. Para comenzar, otra vez al revés, diputada Oreni Cayetano, le cedo el uso de la voz. Sí, nuevamente en ese tenor, usualmente pasa en carreras que son tradicionalmente diseñadas para los caballeros socialmente. En la Universidad Veracruzana había una experiencia que la mayor parte de los compañeros eran varones en la Facultad de Ingeniería y entraba una que otra mujer y la rechifla, ¿no? Así de, la sabroseaban, le chiflaban, comentarios fuera de tono, fuera de contexto, y hemos ido transitando a que cada vez haya más mujeres en estos campos, pero esto no fue hace 40 años, esto fue hace apenas unos años que los hombres, insisto, no respetan la postura, la posición y los espacios de las mujeres. Y como es un espacio tradicionalmente asignado a los caballeros, se sienten, por alguna razón, su frágil masculinidad, sienten que les estamos invadiendo los espacios, cuando es nuestro derecho estudiar una ingeniería, estudiar para un montón de cosas que parecieran pues no dulces, no femeninas, pero que hoy por hoy sabemos que toda la capacidad que tienen las mujeres para desempeñar esa y otras tareas, a la par que muchos de nuestros compañeros caballeros. Y muestra de eso es que ya estamos las mujeres integradas a la vida pública del país, tomando decisiones con esa perspectiva de género. Es verdad, ser mujeres no garantiza legislar o actuar con perspectiva de género. Eso es totalmente cierto. Todavía tenemos mujeres juzgando mujeres, no ayudándolas, no diciéndole, bueno, ya tuviste un hijo, te ayudo a criarlo. No tenemos ese tipo de mujeres en ninguno de los lados. Y eso es lamentable, porque hay mujeres que se embarazaron y en lugar, cursando la carrera, y en lugar de apoyarle, se viene encima una crítica desmedida es que por andar de vaga. Pero nadie tiene el dedo puesto en la paternidad responsable, en el abandono y en el gran porcentaje de todos los padres que han abandonado a las famosas mamás luchonas, que es una frase que me parece demasiado clasista. Pero se usa porque hay mujeres y hombres usando ese tipo de frases que denigran la dignidad de las personas que decidieron tener hijos, aún sin el apoyo de los caballeros. Y es verdaderamente vergonzante porque tenemos a mujeres feministas que están por sus derechos, por los derechos de otras, pero también tenemos personas, compañeras, que abogan porque tengan hijos, pero no están cuidando que no las denigren. Y creo que la lucha se debe de dar de ambos bandos, de todos los bandos, por la dignidad de nuestras mujeres. Que respetemos y les ayudemos en la toma de sus decisiones, cualquiera que ésta sea y la compartamos o no, acompañar y no estigmatizar en ningún sentido y no dejarlas solas, no dejarnos solas a las mujeres que una maternidad, ¿no? Hoy por hoy, en estas carreras, en estos espacios educativos, es una doble tarea y es un doble esfuerzo ser mujer con toda esta cantidad de acosos, que no puedes ir de falda porque ya te manosearon en el transporte público, y esto no es un hecho que esté inventando y que a mí no me ha pasado, sino que lo vemos y por eso se han tomado medidas institucionales como la separación en los vagones en la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, sí es una doble tarea y es un doble esfuerzo ser mujer en este país, tratando de hacer cosas que tradicionalmente eran un tema de puros hombres. Y nuestras precursoras mexicanas, pues tenemos ahí el claro ejemplo de Sor Juana, que aún y con todo
decidió estudiar y decidió desafiar el oscurantismo y la falta de información. Eso debemos de hacer nosotras, hoy, ahora, defender a las mujeres en cualquiera de su toma de decisiones, pero respaldarlas desde el ámbito jurídico, político, social y educativo. De salud también. Muchísimas gracias, diputado Oreni Cayetano.